Dios se agrada con su Hijo. Dios tiene contentamiento en su Hijo, porque su Hijo vino a restaurar lo que estaba perdido. Amén. Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Aleluya. Pero no fue fácil. Le costó la vida. Pero él estuvo dispuesto a poner su vida. Amén. Para que el propósito de Dios y la voluntad de Dios sea restaurada en las familias, en los pueblos, en la tierra. Porque esta tierra fue creada y diseñada para la gloria de Dios. Si usted saca un pez del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Si usted pone un animal terrestre en el agua, ¿qué le pasa? Se ahoga. Porque cada uno Dios lo creó con su hábitat. Y Dios creó al hombre con un hábitat que es el huerto del Edén. Ese es el lugar de esta tierra donde Dios gobernaba y donde estaba su presencia. Y el hombre podía tener comunión y relación con Dios. En ese lugar no había que buscar a Dios, porque Dios estaba en ese lugar. Y en ese lugar Dios bendijo al hombre y le dijo: fructificad y multiplicaos y estableced mi reino sobre esta tierra, ejercer mi autoridad sobre esta tierra, señorear sobre todo lo creado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Porque esta tierra estaba en caos, en desorden, en tiniebla. Porque el rebelde Lucifer, que había sido expulsado del cielo, vino a esta tierra a destruirla. Pero Dios puso al hombre para restaurar su gloria y con su bendición llenar la tierra de su conocimiento y de su voluntad. Y comenzó en un altar, en un lugar llamado Huerto del Edén. Allí Dios puso su bendición sobre él, para que el reino se extendiera y abarcara toda la tierra, porque vendría la multiplicación y se llenaría la tierra. No de guerras, no de violencia, no de robos, no de delincuencia. Dios tenía en su diseño llenar la tierra de su gloria, del conocimiento de Él. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué significa eso? Se rebelaron contra Dios. Nosotros no queremos que tú nos gobiernes. Nosotros queremos vivir a nuestra manera. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Tú nos dijiste esto, nosotros vamos a hacer lo contrario. ¿Y quién fue el inspirador, el motivador? Satanás, usando una serpiente sobre la cual Dios había puesto autoridad en el hombre para pisarla y para deshacerla. Pero atendió su voz. Y la desobediencia empodera a Satanás en la vida de la persona. Cuando tú desobedeces a Dios, tú le dices a Satanás: reina sobre mí, ejerce potestad sobre mí. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso no hacen lo que quieren. Los hombres quieren ser buenos, quieren gobernar, quieren establecer la paz, quieren ser felices, quieren casarse y formar familia, hijos. Pero hay uno que los maneja y los domina para que se separen, para que maten, para que peleen, para que tengan envidia, para que tengan celo, para que no aprendan a amar, para que aprendan a odiar.
produce ataduras en las personas, y esclavitud, y opresión, y muerte. Porque las enfermedades son el comienzo de la muerte. Adán falló. Pero hay uno nacido de mujer que no fallaría. Ese se llama Jesucristo, el Mesías anhelado y esperado por su pueblo y por los hombres piadosos que anhelan y buscan y desean ver el reino de Dios y la voluntad de Dios cumplida en esta tierra. Jesucristo se paró frente al maligno. Adán cayó comiendo. Jesucristo venció ayunando. Resistió la tentación. ¿Y cómo la resistió? Con la palabra de Dios en él. Venció al maligno. Despojó, le quitó toda autoridad legal sobre el hombre. Si tú crees en el Señor Jesucristo y en la obra redentora de la cruz del Calvario, tú eres libre de la potestad de Satanás. Y eres trasladado al reino de Jesucristo el Señor. Porque el reino de Dios se entra en forma sobrenatural. Porque el reino de Dios es sobrenatural. Es espiritual. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Pero el reino de Dios vino en la persona de Jesús. Y el reino de Dios sobrenatural tiene autoridad sobre todo lo natural. Pues nosotros somos hombres naturales. Estamos sujetos a condiciones de la naturaleza. Si tú te tiras de cinco pisos, te revientas en el suelo. Porque hay una ley de gravedad que ejerce control y gobierno sobre todo lo natural, pero no sobre lo espiritual. Tú caminas sobre las aguas y te hundes, pero Jesucristo caminó sobre las aguas. Las enfermedades son el ejercicio de las mismas leyes naturales que van matando neuronas y células, pero Jesucristo quitó la enfermedad. Puede crear órganos nuevos. Puede abrir los ojos de los ciegos. Puede abrir los oídos de los sordos. Puede soltar la lengua del mudo. Puede liberar a los los cojos y hacerlos caminar y hacer levantar los brazos. Pero ahora para servir a Dios y para adorarle y para amarle. Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Señor. Soberano de los reyes de la tierra. El único que hace maravillas. Jesucristo dijo: si yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, puedo atar al hombre fuerte, puedo atar todo espíritu maligno que produce enfermedades, que ataca, que oprime el corazón de las personas, es porque el reino de Dios ha llegado a esta tierra. Jesucristo trajo el reino de Dios. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, después de haber resucitado, durante 40 días le habló del reino de Dios, porque les decía: todavía no habían nacido, van a nacer de nuevo, va a venir mi espíritu sobre ustedes, y ustedes van a nacer en el reino, van a ser hijos del reino, van a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y en ustedes las leyes del reino de Dios van a operar. Y ustedes tendrán autoridad, porque les daré potestad sobre toda serpiente, para hollar serpiente. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Porque para que se establezca, y no solamente removerán el espíritu que ejerce potestad sobre la vida de las personas, y los dejarán libres en mi nombre. Los dejarán libres en mi nombre.
una persona podía tener 2000 demonios que coartaban su voluntad y toda libertad de poder operar en la vida, ni siquiera para sí mismo. Y Jesucristo se libre. Y desde ese día ese hombre se postró a los pies del Señor. Dijo: Señor, reina sobre mí. El Señor tuvo que remover el gobierno anterior para establecer un nuevo gobierno, que es el gobierno de Cristo. Y sin el reino de Dios no hay iglesia que honre a Dios sobre esta tierra. Porque lo que permite que el propósito eterno de Dios se cumpla y se desarrolle en la vida de los hombres es que su reino venga sobre ellos. Sin el gobierno de Dios no hay bendición de Dios, no hay cumplimiento de su propósito. Bendito sea el Señor. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes van a nacer de mi espíritu. Juan les bautizó con agua. Uno es bautizado con agua cuando entiende que ha vivido en rebelión contra el gobierno de Dios, que he vivido para hacer mi propia voluntad y vivir para mis propios intereses. Entonces yo reconozco que no he tomado en cuenta a Dios y Él no ha sido parte de mi vida. Entonces, digo, el bautismo en agua representa la muerte a esa forma de pensar. Si no eres capaz de tomar ese paso, de tomar esa decisión en tu vida, ¿cómo va Dios a establecer el gobierno de Dios sobre tu vida si el gobierno de Dios lo hace sobre los que nacen en Cristo? Sobre los que han recibido el bautismo en agua, porque eso nos permite ver que hay un rey, un Señor que gobierna los cielos y la tierra, que me creó, que me hizo, y yo quiero vivir para Él. Entonces naces no solamente del agua, sino que naces de su espíritu. Y Jesucristo les dijo: y se van a quedar aquí, porque ustedes van a ser representantes del reino de Dios en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero se tienen que quedar aquí, porque mi reino no es natural y las armas humanas no les sirven. Son armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero se van a quedar aquí y no se van a mover. ¿Hasta qué? Hasta que sean investidos. ¿De qué? De poder. Equipados por Dios para llevar a cabo su reino y hacer su voluntad. Porque no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es con tus méritos. Como dijo mi hermano, 9 años me cansé. Oh, Dios esperó 9 años hasta que te cansaras, para que le dijeras: Señor, si tú quieres. ¿Y qué dijo Dios? Quiero. Pero nosotros preferimos 9 años, médico, aquí, acá, busca eso, lágrimas, choro, sacrificio. No era este mi mensaje. Pero si a alguien le sirvió, a alguien el Señor le habló esta mañana, Dios quiere que reaccione. Porque en el Antiguo Testamento el reino de Dios venía sobre un sacerdote, sobre un rey, sobre un muchachito, sobre quien Dios escogiera, producto y resultado de un pueblo piadoso que oraba, que clamaba, que invocaba: oh Dios, venga tu reino, restaura tu propósito sobre esta tierra. Dios nunca levantó a nadie en esta tierra. Todos esos hombres de Hebreos capítulo 11 son el resultado de la oración de pueblo que oraba, que clamaba,
que invocaba a Dios y pedía: oh Señor, restaura tu gloria, ven a salvar lo que está perdido. Y resultado de esa oración, Dios levantó un Moisés. Dios levantó un David. Si tú y yo estamos aquí, sepas que alguien oró por nosotros. Mi madre me decía, porque yo la visito, tiene 91 años, y le digo: mamá, usted tiene todo libre, Dios le ha provisto todo, no le falta nada, tiene salud. Ore por sus 26 nietos, ore por sus 13 bisnietos, para que Dios levante de ese linaje hombres y mujeres que consagren su vida a Dios, que Dios los use con gracia, con poder. Su servicio no terminó cuando nosotros nos fuimos y nos casamos. Su servicio a Dios permanece hasta el último día de su vida sobre esta tierra. Y ella buscó a Dios porque tuvo una abuela piadosa que le hablaba de Dios, que le trataba de mostrar el valor de ella. Mi mamá quiso ser monja, producto de eso, pero no era ese el llamado de Dios. Pero Dios le dijo: de tus hijos yo voy a levantar hombres para mí. Y ella, como mis hermanos que pasaron aquí, cada vez que Dios les dio un hijo, somos 100 hermanos, ella los consagraba. Señor, tómalo. Señor, hace tu voluntad. La oración de mi madre me levantó para Dios, siendo la oveja negra, el más duro de servicio, el más indomable de mi casa. Y todavía Dios está trabajando conmigo, porque mi esposa muchas veces me lo recuerda. Y yo digo: oh Dios, necesito que hagas una obra profunda en mi vida. Que el corazón de ti, oh Dios, papá, tu paternidad, porque no tuve un padre. Mi padre murió cuando tenía 11 años. No alcancé a experimentar esa relación de paternidad. Pero Dios me dijo: yo seré tu padre. Y hasta el día de hoy es mi refugio, es mi consolador, es mi fortaleza. Hasta tal punto, hermano, hasta tal punto que me retan porque paso encerrado solo. Y supieran que no estoy solo. Quien no puede estar solo, quien no puede amar el silencio, quien no puede estar solo en la oscuridad, todavía hay mucha influencia de la potestad del maligno. Porque el temor, el miedo, es obra de las ataduras del maligno y que nosotros las heredamos en los genes. No solamente hay herencia genética en el cuerpo. Que mi abuelito murió de cáncer. Que mi papá, que mi tío. Y tú decís: ¡ay! Me va a venir a mí. Mira, en el mundo cualquiera puede decir eso, pero un cristiano que ha nacido en el reino de Dios es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, confieso el pecado, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Ahora, yo he aprendido que no es automático, que tú tienes que buscar ese cambio, que
tú tienes que clamar esa clamor. Tú tal vez tienes una afección física heredada. No, porque a veces Dios es misericordioso y automáticamente se convierte y lo sana. Pero muchas cosas, dijo Jesús, para los discípulos que están en el reino, tienen que buscar mi reino. Tienen que buscar mi reino. Tienen que buscar mi reino. El reino no va a venir si no lo buscas, si no lo llamas. Porque el Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y recibirás, golpead y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que golpea se le abrirá. O sea, Dios lo dijo, y es así. Y es así. En el Antiguo Testamento, el reino venía sobre alguna persona para manifestar el gobierno de Dios. ¿Y cómo venía? Por el Espíritu Santo sobre esa persona. ¿Cómo viene el reino de Dios sobre los hijos del reino? Por el Espíritu Santo, que viene, les convence de pecado, les redarguye para que se bauticen y se vuelvan al Señor, y son nacidos del Espíritu de Dios. Porque, hermano, porque aún el nacimiento natural es algo sobrenatural. ¿Sabes? Si el nacimiento natural de un hijo fuera natural, los hombres ya se van a gloriar. ¡Ah! Yo creé el Señor. Pero nunca pueden hacerlo, porque eso pertenece al ámbito espiritual. Porque Dios creó, cualquiera puede hacer una maqueta, ¿no es cierto?, de barro, semejante a un hombre, pero alguien tiene que soplar aliento de vida. Y el único que puede soplar aliento de vida es el autor de la vida, el creador de todas las cosas. Nosotros no creamos nada. Solo podemos descubrir lo que Dios ya ha creado. Y podemos modificarlo, y a veces para mal. Porque Dios creó varón y mujer. Y nosotros muchas cosas las arreglamos, pero las torcemos. Jesucristo dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Escuchó bien? A ver, parece que no. Desde los días de Juan el Bautista ¿hasta cuándo? Hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los pasivos lo arrebatan. Los religiosos lo arrebatan. Los indiferentes lo arrebatan. Los flojos. Yo voy a pelear la batalla de la fe. Yo voy a confiar y creer en tus promesas. Yo no me voy a apartar ni a diestra ni a siniestra. Señor, yo voy a tomarme de tu mano. Señor, y voy a creer, Señor, que tu reino es sobrenatural y que tú intervendrás, Señor, donde yo no puedo. Señor, donde yo no puedo, porque para ti no hay nada imposible. ¿Cuántos necesitan esa intervención de Dios? Póngase en pie y venga aquí adelante y levante sus manos y declare. Arrebatan, los cobardes lo arrebatan. No dice así. Dice los valientes lo arrebatan. Pero no una valentía física. Porque nuestra lucha es contra personas sin cuerpo. Vuestra lucha no es contra carne y sangre. Hermano, es contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad que buscan cuerpo para expresar la voluntad del maligno, que es matar, robar y destruir.
Y eso lo hemos experimentado en este tiempo. Luis Aguilera nos compartió un testimonio de su trabajo. Marco nos compartía un testimonio de su esposa que el maligno usaba a una persona para humillarle, para avergonzarle, para rendirle, para desanimarle, para que se deprima, para que no crea, para que no busque a Dios. Y la iglesia ejerció su autoridad espiritual. Y atamos al espíritu que operaba en ese hombre. Escuchó el testimonio. Le dio un ataque al corazón. Y quedó en la UCI. No es que uno desee el mal para otro, pero si alguien está siendo un instrumento del maligno, Dios tiene que remover eso para que el propósito de Dios se cumpla. Dios llamó a un hombre llamado Moisés, hebreo, nacido en Egipto. Cuando había una madre que oraba y no se conformaba al decreto de Faraón, que todos los hijos varones mueren. Ella tuvo fe y creyó. Y tomó a ese niño y lo trató de proteger. Pero como la protección pasaba a las capacidades humanas, oró y lo entregó en las manos de Dios. Y Dios lo preservó. E hizo, hermano, miren lo que hizo Dios. Porque Dios es soberano de los reyes de la tierra. Y es el único que hace maravillas. Tomó a ese niño, la hija de Faraón, y lo adoptó como hijo suyo. Y lo educó. Y lo formó. Pensando en su realización, cuando muera el rey, él será el futuro rey. Y va a gobernar Egipto. Y va a establecer las políticas egipcias. Va a establecer sus costumbres y sus valores. Pero la oración de esa madre iba más allá de Señor, simplemente salva a mi hijo de la muerte. Sino que, Señor, yo lo consagro a ti. Yo lo dedico a ti. Y ese hijo un día entendió el llamado de Dios, como tú lo entendiste un día y escuchaste la voz de Dios y Dios te llamó y te apartó y puso tu mano sobre tu vida y te sacó de situaciones e impidió tu muerte e impidió muchas otras circunstancias sobre tu vida, porque Dios tenía un llamado. Dios te había escogido para su propósito y para su reino. Y cuando lo entendió Moisés, dijo: voy a ayudar a mi pueblo. Hermano, agarró una espada y dijo: se armó la guerra, a matar a todos los egipcios y voy a sacar a este pueblo de la esclavitud. ¿Cuánto le duró? Como dicen los cabros, ni un can. Menos que un can. Mató un egipcio, se enteró Faraón, no, tómelo. Y dijo: ¿por qué lo habrá matado? Es que es hebreo. Lo echaron al agua. Es hebreo y va a defender a ese pueblo. No, hay que matarlo, porque se va a perder la dinastía de Faraón sobre esta tierra. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Dios? Se llevó a Moisés al desierto y durante 40 años lo sacó de su contexto, lo sacó de su ambiente,
Aleluya, te llevó del desierto, te llevó al desierto donde no puedas hablar con nadie, donde no puedas comunicarte, donde no puedas buscar reconocimiento entre otros. Te deja en una condición en que tienes que quedarte callado, porque aunque hables nadie te escucha. Y lo más probable es que nadie lo quería escuchar tampoco, porque los mismos hebreos le dijeron: ¿y este de dónde salió? ¿Quién te puso como juez sobre nosotros? ¿Y quién lo había puesto? Dios. Pero no era su tiempo. ¿Pero el llamado era real? Sí. ¿La palabra que Dios había puesto en su corazón era de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué Dios no lo usó? Porque necesitaba tratar con su corazón. Necesitaba trabajar con su racionalidad, con su mente. Necesitaba liberar en él tantas cosas heredadas, influencias egipcias de sus dioses. Había sido criado, formado en medio de todo el ceremonial egipcio, en todos los falsos y valores que existían. Habían magos que eran poderosos, que ejercían autoridad y poder. Y él quedaba asombrado seguramente cuando veía los milagros y la intervención de los magos, y le costaba edificar su vida en que Dios era soberano sobre todos los reyes de la tierra, y tuvo que llevarlo al desierto donde le dijo: yo soy el Señor. Y se le aparece en una forma sobrenatural. Y le habla de una zarza ardiendo. ¿Y qué le dice? Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Cuántos quieren ver que el Señor levante entre nosotros jóvenes llenos del Espíritu Santo, con el espíritu de Josué, conquistadores como David, comprometidos con el reino de Dios? ¿Oh, cuántos quieren? Levante su mano, levante su mano. El que quiere verlo, entonces el Señor te dice: ora, 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 pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios que lo levante. En respuesta al clamor del pueblo, Dios levantó a Moisés y le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo y yo quiero que tú vayas y lo saques. Imagínate Estados Unidos, una potencia mundial y militar, y Dios te dice: en el desierto no te conoce nadie, no tenés plata, no tenés ni a lo mejor un tirador, una onda para matar y comer, y Dios te dice: anda y dile algo al presidente de los Estados Unidos, que suelte a todos los hijos hebreos. ¿Sabes? ¿Te lo imaginas? Era una situación que sobrepasa a cualquiera, porque a Moisés podría decir: bueno, ¿y dónde están los tanques? ¿Y dónde están por lo menos unos 300 guerreros que estén dispuestos a dar la vida para boinas negras? No sé qué nombre le ponen por ahí a los especializados, pero así como estoy. Y él dice: con ese palo que tenía en la mano y con ese que hay cuidado la oveja, con ese vas a ir. ¿Qué tienes en tus manos? Un palo. Eso lo resuelve. Y se transformó en una historia. tómalo. Y se volvió pan. Yo soy Dios. Y yo quiero restaurar mi reino sobre esta tierra. Y a partir de un matrimonio he formado un pueblo. Y le he declarado mi promesa que a través de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en estos momentos mi pueblo está esclavo. No pueden bendecir a nadie.
porque no tienen libertad de hacer nada. Están atados. Por eso representa las ataduras de la potestad del maligno sobre la vida de las personas. Levanta tus manos para Dios. No puedo. Confiesa a Jesucristo. No puedo. Mudos para Dios. Paralíticos para Dios. Muertos vivos para Dios. Y el Señor le dice: Moisés, anda. Y Moisés fue. Y Dios usó ese palo, porque no era el palo. Dice: tú vas a ir en el nombre del yo soy, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que generó y formó ese pueblo. Y yo te aparto y yo te escojo para que saques mi pueblo. Moisés nunca habría sido el libertador y nunca habría cruzado el Mar Rojo de forma tan sobrenatural si no hubiese salido a enfrentar a un faraón, un imperio. Yo no sé qué situación estás viviendo tú, que tal vez tú piensas que es algo astronómico. Mi enfermedad ni un médico la puede sanar. Mi situación económica nadie me puede ayudar. Mi situación matrimonial no tiene vuelta. Mi situación es imposible. Y tú dices: Señor, tú sabes que no puedo, es imposible, no tengo esto, y te quejas y te quejas. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Toma la vara, toma la palabra del Señor y enfrenta a Faraón, porque yo estaré contigo. Porque la vara representaba la palabra que Dios le había dado. Pero durante 40 años ese hombre tuvo que ser trabajado por Dios. Y tú quieres servir a Dios. Y tú sabes que Dios te dio una palabra. Y tienes 3, 4, 5 situaciones y ya estás rendido, y ya estás desanimado. ¿Tú vas a poder enfrentar a un faraón? Tienes que ser trabajado por Dios. Tienes que ser perfeccionado por Dios. Necesitas ser quebrantado hasta el límite, hasta lo último, para que Dios te levante. Aún en el desierto: Señor, no puedo más, ya no aguanto más. Son 40 años, son 9 años, son 10 años, son 12 años, son 25 años. Oh Señor, no puedo, hasta aquí llego. Y de guata en el suelo le digo: Señor, hasta aquí. Y el Señor dice: por fin, Talita. ¿Cuántos necesitan un milagro? Pero los milagros los hace Dios, no tú. Había un muchachito, jovencito. Dios le dijo, le habló. Porque Abraham, porque Isaac, porque Jacob oraba y le decía al Señor: de mi linaje levanta a quien va a preservar tu gloria. De mi linaje levanta a quien va a preservar tu nombre sobre esta descendencia. Y un día en la noche viene Dios y le habla a José. Y le revela una palabra y le da una visión en que Dios lo pondría en una condición alta, donde su padre, su madre y sus hermanos se inclinarían a sus pies. Él quedó asombrado. Yo vivo en el desierto, aquí cuidamos ovejas. ¿A dónde me irá a llevar Dios? ¿Cómo Dios podrá hacer cumplir esto? Y era tan fuerte dentro de él esa visión, esa palabra. Era un fuego que no lo dejaba dormir. Porque a propósito de eso, yo le digo, hermano, la iglesia se edifica por ministerio.
y Dios los levanta. No los puede nombrar nombre, porque tú jamás nombrarías: este hermano tiene buen testimonio, es de buena familia, ha sido fiel, ya va a ser el evangelista de la iglesia. El Señor trae un borracho, un alcohólico, un drogadicto, delincuente, lo saca de la cárcel, lo arrepiente, lo humilla, lo quebranta y lo levanta con poder y autoridad para volver a inclinar el corazón de los hombres a Dios. Así lo hace Dios. Nosotros lo que más, este tiene buen testimonio, lo podemos poner a cargo de la cocina, a cargo del servicio. Son cargos. Pero el llamado lo hace el Señor. Y Él trabaja con los que llama. Y no digas: ¿por qué no puedo tener la libertad de este otro joven? ¿Por qué no puedo vivir como todos los demás en Egipto? Ellos pueden ir al cine, ellos pueden ir a ver los espectáculos, y yo estoy aquí humillado en el desierto. No tengo plata, no tengo nada. Oh Dios, yo te tengo que trabajar, decía el Señor. Así Dios puso ese sueño en José y lo llevó, y él no se aguantaba. ¿Sabe, papá? Mamá, Dios me habló. Eso cuando Dios se reveló a mi vida, cuando mi padre murió, y Dios me dijo: yo voy a ser tu padre. Tú vas a ser mi hijo y me vas a servir. Yo, hermano, me la guardaba, y en la noche otra vez lo mismo. Hasta que no aguanté más y fui donde mi mamá y le dije: mamá, yo voy a ser sacerdote. Tenía 11 años. Mi mamá diría: está loco. A mí un sacerdote no sé. Y al otro día: mamá, me tienes que llevar donde los curas. Dios tiene una palabra, no sé, por último llévame. Insistí tanto, hermano, que me tuvo que llevar. Y yo la porfiaba. ¿Sabe, hermano? Dios usa de nuestra manera. Aún la terquedad, no para pecar, sino que para buscar a Dios. Hay muchas cualidades humanas que el hombre las usa para sí mismo y para sus propios objetivos, pero Dios puede tomarlas, redimirlas y usarlas para Dios. Si eres un estudioso, a lo mejor tú quieres ser el mejor médico, ingeniero, investigador, pero Dios puede llevarte para que investigues y busques en su palabra y Dios revele sus misterios y su sabiduría, porque Dios va a usar, porque Dios da dones a los hombres. Aunque tú no creas en el Señor y no estés en Cristo, Dios te ha dado dones, y tal vez muchos de ellos tú estás trabajando en un lugar y estás cansado de servir y hacer lo que no te gusta, porque Dios tiene un llamado para tu vida y Dios te ha dado un don que solamente en Cristo alcanzará su plenitud. Cuando el reino de Dios se establezca en tu vida. Y José, hermano, le contaba a su papá y su mamá. Le contaba a sus hermanos: hermanos, ¿sabes? Les tengo que contar un sueño. Él pensaba que los hermanos iban a decir: ¡ah, bendito hermano! Nos cuenta con nuestro apoyo. Nosotros te vamos a ayudar para que cuando estés en ese reino, tú nos pongas a tu derecha, a tu izquierda. Nada. La envidia, los celos. El maligno dijo: yo voy a ahogar ese sueño. Yo voy a destruir esa palabra. Yo voy a impedir que se cumpla. Y tomó a sus propios hermanos para oponerse y resistirlo. No le cuentes tu sueño a cualquier persona. Si es un sueño de Dios, cuéntaselo a alguien espiritual, que no te lo destruya y no te lo odie. Si Dios te ha dado una palabra, busca a alguien que tiene revelación de Dios para que te encauce.
Y los hermanos planificaron matarlo. Porque dijeron, si lo matamos a él, somos los suaves. Yo sé lo que está frente a la muerte. Satanás quiso matarme de la misma muerte de mi padre. Y quiso destruir y anular la visión y la palabra que Dios había puesto en mi vida en la edad justa que yo tenía cuando murió mi padre y estaban mis hijos en esa edad, 11, 12, 10 años. Y con la misma muerte de mi padre, ahogado en el mar. ¿Y qué haces tú? Oh, Señor, yo sabía que tu palabra era mentira. Yo sabía que no me amabas, Señor, y que tú ibas a hacer que yo muriera. Ah, Señor, hasta aquí llego yo nomás. Y si hay un diablo que me ofrezca una solución, estoy abierto. Por salvarme. Yo me paré frente a mi padre y le dije a Dios, tú me llamaste. Tú pusiste una palabra sobre mi vida. Yo no quería casarme ni formar una familia, pero tú me hablaste y me dijiste que mis hijos iban a formar un linaje para ti. Señor, si es tu palabra, Señor, mira mi situación. Señor, te pido que intervengas. Y Dios me dijo, clama a mí y yo te responderé. Dios me respondió, ¿usted cree? Si no estaría recordándome en el cementerio, hermano. No podría estar hablándole. Pero en la formación de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, para que sean hombres y mujeres del reino, Dios tiene que llevarlos a situaciones límites. No hay testimonio de fe de Moisés sin un faraón que se oponga. No hay un testimonio de José sin hermanos que le tengan celo y envidia y se opongan a su llamado. Cuando estábamos encerrados muchos años atrás y Dios nos dio la palabra del reino, hermano, danzábamos, saltábamos, cantábamos, bailábamos, éramos libres, teníamos tantos deseos y anhelos de ver la tierra llena de su gloria. Pero el diablo se encargó de buscar la forma de destruir esa palabra, de desanimar a los hermanos, y muchos se fueron perdiendo y se fueron a otra historia y no desarrollaron la historia que Dios había comenzado entre ellos. Dios comenzó una historia contigo, Pablo. Dios comenzó una historia contigo, Gustavo. Pero no habrá historia sin adversidad, sin situaciones que confronten tu pecado, tu naturaleza, que confronten tu corazón rebelde, que conformen la terquedad de tu alma. Dios, sabiendo en su omnisciencia y sabiduría, tenía preparado una cisterna y tenía preparado unos madianitas que juntos coincidirían y pasarían por ahí, porque Dios decía, Señor, Dios sabía lo que iba a hacer. Yo lo voy a poner como primer ministro de Egipto. ¿Cómo lo saco del desierto? ¿Cómo lo llevo a donde yo quiero llevarlo? ¿Cómo hago el proceso? Y Dios usó la actitud carnal de sus hermanos para usarlos, para que lo metieran a la cisterna y pasaran los madianitas. Y los madianitas dijeron, andaban buscando agüita antes de irse. ¿Y este muchacho que hace aquí?
es un soñador, está loco. Véndanlo. ¿Cuánto quieren? 20 pesos. Yo, antes de nada, 20 pesos. Sí, 20 pesos. Llevo un manicomio. Y se fue. La mano de Dios, soberano de los reyes de la tierra, el único que hace maravillas, está en este lugar y ha puesto una palabra en ti, en tu casa, en tu familia, y ha puesto una palabra sobre este altar, porque Dios quiere escribir una historia con nosotros. Dios quiere desarrollar una historia en tu vida, Rolando. Dios te tomó de allá del campo, donde nadie, y te imaginas toda la vuelta que ha hecho Dios para ponerte en este lugar y hacerte parte de esta historia. Oh Carlos, allá en Temuco, en un lugar olvidado. A José en el desierto, entre la oveja, lo tomó y se lo llevó a Egipto. Y en Egipto, José dijo: Dios me salvó, bendito el Señor soberano que me guardó, me protegió. Y llegó allá y le vino otra peor. Empezó a servir como esclavo. Yo aprendí que si uno hace las cosas con el reino, hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios lo bendice, Dios lo honra. Y terminó preso en una cárcel, con injurias, con calumnias, con mentiras. Y de ese lugar Dios lo sacó y lo llevó a ser primer ministro de Faraón. Y Dios haría que viniese un hambre sobre esta tierra, porque Dios controla todas las cosas. Y lo sacó y lo llevó, y estuvieron frente a él y tuvieron que inclinarse. ¿Qué nos dice Dios en esta mañana? Si Dios va a completar la historia que comenzó en tu vida, en tu familia, en tu casa, Dios necesita que seas valiente espiritualmente, que tomes las armas espirituales que Dios te ha dado y pelees en la batalla, porque no hay testimonio como Moisés sin un faraón que se levante. No hay un testimonio de José sin adversidad, sin un Potifar injusto, sin hermanos que lo calumnien y que le tengan envidia. Yo no sé qué situación tú estás viviendo, y si estás esperando un milagro y estás en una situación que no sabes cómo salir, y lo único que haces es quejarte, yo te digo que no habrá historia. Pero si tomas la palabra del Señor, si tomas la fe, las promesas del Señor, y te paras firme delante de Dios, el reino de Dios irrumpirá y hará lo que tú no puedes hacer. Aleluya. Yo no sé quién está viviendo una situación así esta mañana, y yo te pido que si así lo estás viviendo y esta palabra trajo fe a tu corazón, yo te pido que te pongas en pie y que vengas aquí adelante y le digas: Señor, yo voy a pelear la batalla de la fe. Yo voy a confiar y creer en tus promesas. Yo no me voy a apartar ni a diestra ni a siniestra. Señor, yo voy a tomarme de tu mano, Señor, y voy a